Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Verónica Ortiz y le doy la bienvenida a una emisión más de Mesa Cuadrada. Dos hechos trascendentes para la vida política del país ocurrieron en los primeros días del mes de septiembre. El inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso y la presentación del segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Tiempo de balances, pero también de nuevos retos. En este contexto, México se perfila para el cierre del año y el inicio de un nuevo periodo electoral. Para hablar sobre estos temas, me acompañan en esta mesa de análisis José Ureña. Buenas Pepe, noches. ¿cómo estás? Y Gustavo Rentería. Hola, Vero, ¿cómo estás? Gusto saludarte y un abrazo respetuoso a Luis Carlos Ugaldo y a Javier Oliva. Por supuesto. En esta ocasión también con nosotros está el subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Felipe Solís Acero. Bienvenido, Felipe. Gracias por la invitación, Vero. Gracias, Gustavo. Gracias, Pepe. Bienvenido. Claro que sí. Y antes de iniciar el análisis de los temas de esta noche, los invito a ver la siguiente nota que hemos preparado. Las 11 reformas aprobadas en la presente administración, derivadas del Pacto por México y el diálogo político en el Congreso, tuvieron un lugar preponderante en el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto con motivo de su segundo informe de gobierno. Este es el México que ya se atrevió a cambiar. Uno de los primeros retos en el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de la 62 legislatura será aprobar un presupuesto 2015 acorde para concretar y garantizar el éxito de las reformas. Otros temas que destacan en la agenda entre el Gobierno federal y el Congreso son la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción y la implementación del nuevo sistema de justicia. Que tiene solo un propósito: generar un mucho mejor procedimiento penal, más rápido, más justo, más creíble, más útil. Para este periodo, por primera vez en su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto utilizó la figura de la iniciativa preferente y envió al Congreso una propuesta para erradicar el trabajo infantil y combatir el acoso escolar. Decidí hacerlo porque el bienestar de nuestra niñez es una prioridad, en la que además, estoy seguro, coinciden los legisladores de las distintas fuerzas políticas. En un hecho sin precedentes, los trabajos en el Congreso inician bajo la presidencia del PRD en ambas cámaras y durante el periodo iniciará el proceso electoral 2015. Felipe, acuerdos políticos. Tú eres el subsecretario de Enlace Legislativo, pero de los acuerdos políticos también. Y si algo ha sido el signo y el tono de estos 2 años de gobierno, me parece que han sido el éxito en estos acuerdos políticos. ¿Cuál es tu balance? Yo creo que es un balance muy positivo. Desde el gobierno nosotros queremos reconocer la disposición de las fuerzas políticas para coincidir en lo fundamental, en un paquete de temas que se contuvieron, se comprendieron en lo que fue Pacto por México. Pacto por México fue un instrumento de negociación del gobierno de la República, su partido, el PRI y el PAN y el PRD, con el propósito de concretar una agenda de temas que incluyera no solo lo que el gobierno le interesaba como parte de su programa de gobierno, sino también lo que le interesaba a las fuerzas políticas opositoras, al PAN y al PRD. Yo creo que el éxito de Pacto por México es justamente eso, que incluyó lo que a todos importaba. Yo creo que el balance positivo tiene que ver con el entendimiento del gobierno y de las fuerzas concordantes en un punto central. Hay momentos para competir y hay momentos para coincidir, para convenir. Y conscientes de eso, las fuerzas políticas entendieron que la elección, la competencia electoral dura, fuerte, de confrontaciones, del 12 había quedado atrás y que lo que seguía era construir una agenda por México. Eso fue Pacto por México y el resultado pues está a la vista de todos, lo acabamos de ver en el magnífico resumen que acabamos de escuchar y de ver. 11 reformas estructurales que implicaron más de 50 reformas constitucionales, 35 reformas legales o reformas a 35 leyes vigentes, más de 25 nuevas leyes y un paquete que en su conjunto implica un nuevo modelo, una presencia remodelada de nuestra Constitución y de las leyes secundarias. Así es. Pepe. Sí.
El presidente ha dicho que ya dio de sí el Pacto por México y lo acabamos de escuchar nuevamente de su voz. ¿Hay un sucedáneo del Pacto por México para mantener la dinámica con otro nombre, con otra proyección, con otro tipo de acuerdos, pero para seguir adelante en esto? Gracias por la pregunta, Pepe, que es muy importante. Yo creo que el nombre es lo de menos. Lo importante es que el instrumento está fincado en una relación de confianza recíproca que se afianzó en estos 21 meses que llevamos de la administración e incluso los meses de la transición, en donde comenzó a operarse la integración de lo que ha sido Pacto por México. Y lo que importa es que esa confianza entre las partes concordantes y el instrumento de operación, que es la posibilidad de los acuerdos, están determinadas las personas, los espacios y la mecánica. Lo que menos importa es la denominación. Incluso puede ser un procedimiento innominado, eso no es lo importante. Lo importante es que haya disposición a seguir acordando. Y yo veo un escenario absolutamente disponible para eso. Sí, es correcto. Gustavo. Gracias, Verónica. Bienvenido de nuevo, señor subsecretario. Gracias, Gustavo. La forma es fondo en política. Y todos los mexicanos fuimos testigos que flanquearon al titular del Ejecutivo Federal dos personajes de la izquierda mexicana. Por un lado, el titular de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, y Miguel Barbosa del Senado de la República. Hay que decir que el titular de la Cámara Baja es el presidente del Congreso, pero no perdieron la oportunidad de mostrarnos que dos hombres de izquierda opositores al presidente estaban ahí en este mensaje a la nación. ¿Pasó por tu oficina esa decisión? Es una decisión que se concreta, se teje en los más altos niveles del gobierno de la República. En la parte que al gobierno le corresponde, porque se trata de una decisión que se construye y se teje en la formalidad del proceso legislativo dentro de las cámaras del Congreso. Pero a nadie escapa el entendimiento, y es una obviedad, pero hay que decirlo, que en ese proceso de construcción de acuerdos juega el partido del presidente. Cualquiera que sea el partido que gobierne, el partido del presidente juega en esa construcción de acuerdos. Y que en consecuencia pues hubo disposición, hubo buen entendimiento para que ese escenario inédito en la vida política de México, que refieres muy bien, Gustavo, se pudiera ver. Esa imagen, que es una imagen de postal, una imagen, un ícono en la vida política de nuestro país, se construyó con una densidad de acuerdo político detrás, en el que por supuesto hubo un entendimiento del gobierno de la República a reconocer que no tiene ninguna limitación para que un partido como el PRD pueda presidir de manera simultánea ambas cámaras. Y sobre todo como, digamos, inaugurar una civilidad democrática, ¿no? ¿No te parece que esa señal que se manda es justamente el espíritu del que tú hablabas, que animó el Pacto por México, de decir, en democracia todos podemos ganar, ¿no? Y no solo hay ganancias para un jugador, sino para todos, ¿no? Si les parece, vamos a hacer una pausa, es muy breve, acompáñenos. Qué bueno que siga con nosotros. Estamos platicando con Felipe Solís Acero. Hablando ya de la agenda de este periodo legislativo que inicia, quedaron temas pendientes de este periodo que cerró. Notablemente, me parece, hay un tema que es muy sensible para la gente y para la ciudadanía, el tema del combate a la corrupción. Y es un tema que no se puede obviar, es un tema del cual depende en gran medida, me parece, la debida implementación de toda la serie de reformas que, impresionante paquete de reformas del que ya dimos cuenta y nos platicabas muy bien. ¿Qué hay con la iniciativa que quedó ahí, atorada, ¿no? en el Congreso sobre la Comisión Anticorrupción y el aterrizaje de ese tema? Bueno, a ver, lo primero que yo quisiera decir sobre el tema es ratificar aquí el compromiso del presidente de la República en el tema. El compromiso indubitable del presidente Peña Nieto en el tema.
Tan es un compromiso de su mayor prioridad que fue un asunto que el presidente le pidió a los senadores del PRI y a los senadores del Partido Verde que hicieran suya la iniciativa y que la presentaran durante la etapa de transición. El presidente no quiso esperarse a que llegara diciembre para él suscribir la iniciativa y presentarla. Correcto. Quería que las cámaras conocieran del tema con antelación y por eso le pidió a sus correligionarios, senadores de PRI y del Partido Verde, que presentaran la iniciativa. Entonces, el compromiso del presidente de la República en el tema quedó manifiesto, mandando una iniciativa que él no pudo firmar porque el presidente electo no dispone de atribuciones. Las atribuciones son del presidente una vez que toma protesta, pero ahí quedó de manifiesto el interés del presidente de la República. ¿Qué estado guarda la iniciativa? La iniciativa fue dictaminada después de un largo proceso de revisión en donde se hizo un proceso de consulta con expertos, con académicos, con representantes de organizaciones internacionales en el tema de transparencia, en fin, un proceso de dictaminación en la Comisión de Puntos Constitucionales, porque la reforma implica primero una reforma constitucional, que es lo que está en curso, que encabezó el entonces presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Raúl Cervantes, y que quedó, yo creo que con mucha satisfacción, tanto para el PAN como para el PRD, como para los otros partidos políticos. Hay constancias públicas de reconocimiento al procedimiento y al contenido del dictamen. El dictamen fue votado en el Pleno con amplia mayoría en la Cámara de Senadores y fue como minuta a la Cámara de Diputados. Ahí, lamentablemente, no ha avanzado más. No estoy haciendo un señalamiento negativo, simplemente, bueno, los tiempos se atropellaron. Y la agenda misma, la otra obligaba. Efectivamente, Pepe, con las prioridades de las 11 reformas que estábamos en la parte final y se generó una suerte de embudo en ambas cámaras, particularmente en la Cámara de Diputados, en donde concluyeron varias de las reformas trascendentes como la energética, por ejemplo. Entonces, eso detuvo el asunto. Pero yo tengo confianza en que en este periodo ordinario el tema puede avanzar sustancialmente. Y les doy un dato. El tema está en la agenda legislativa de los 3 principales partidos políticos. Está anotado como tema de relevancia, tanto en la agenda del PAN como la del PRI, como la del PRD. ¿Y cuál es la agenda del gobierno para este periodo ordinario? Bueno, además de esto, ¿qué otras propuestas legislativas va a hacer? Gracias, Pepe. Mira, varias cosas. En primer término, tenemos la iniciativa preferente que el presidente presentó el pasado 1 de septiembre, que es una iniciativa de ley general de protección a las niñas, a los niños y a los adolescentes de México. El ámbito de cobertura de protección es niños de 0 a 18 años, de 0 a 12 niños y de 12 a 18 adolescentes. ¿Cuál es la lógica del asunto y las motivaciones de su origen? En 2011, en octubre de 2011, la legislatura anterior, de la que yo formé parte, por cierto, me tocó votarla, votamos la reforma constitucional de reforma al artículo 4 para elevar a la Constitución, poner en la Constitución el principio fundamental que nutre toda reglamentación internacional en materia de protección de niños, que es el principio del interés superior de la niñez. Ese principio que tiene que estar presente en las políticas de los gobiernos, en las decisiones de los jueces a la hora de tomar una determinación, es decir, a ver, ¿qué decido? Pues el señor puede tener derecho, la señora puede tener derecho, me refiero a los padres, pero el interés superior del niño, el derecho del niño está por encima del derecho del papá y del derecho de la mamá y de cualquier otro. Ese asunto faltaba reglamentarlo. La ley sigue siendo la misma, no obstante la reforma constitucional de octubre de 2011. Entonces necesitamos acompasar la legislación secundaria con la reforma constitucional y no se había hecho. El presidente de la República nos ordenó trabajar sobre un proyecto, sobre el particular, en el que intervinieron muchas dependencias. El proyecto lo coordinó, lo patrocinó el DIF
y participamos de la Secretaría de Gobernación, de la Consejería Jurídica, de la Secretaría de Salud, de Sedesol, de Trabajo, en fin, de más de la mitad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. ¿Qué contiene el proyecto? Rápidamente, contiene el reconocimiento de un conjunto de 18 derechos de los niños. 15 de ellos están en la ley actual, pero los reformulamos. Y se incluyeron 3 derechos nuevos, entre ellos el derecho a la intimidad, es decir, el respeto a la protección de los niños en lo que tiene que ver con su intimidad. Hay en el proyecto reglas muy severas para quien viole el derecho a la intimidad de los niños y se realicen publicaciones o se produzca información que eventualmente pueda poner en riesgo el derecho a la identidad y a la intimidad de los menores. Es un compromiso muy firme sobre el particular en materia de protección de niños. Yo quisiera, señor subsecretario, que explicara a nuestro amplio auditorio, rápidamente, el tiempo nos come, la consulta popular que propone el PRD, es decir, tirar la energética, el PAN habla de aumentar el salario mínimo, aumentar los salarios, y el PRI disminuir los plurinominales. Vale la pena decir que tendrá que pasar una primera aduana, que es la Suprema Corte de Justicia. Y sobre el tema del PAN en particular, proteger la vida desde la concepción. Entiendo que el gobierno que encabeza el titular del Ejecutivo, Enrique Peña, es un gobierno de centro, un gobierno liberal, y no estaría de acuerdo con esto. Tus opiniones, por favor, subsecretario. A ver, rápidamente, sobre el tema de la consulta. La consulta fue una reforma constitucional que se hizo también en la legislatura anterior, me tocó también votarla. La ley federal de consulta popular se aprobó en este paquete del año que concluyó, el año electoral, y establece efectivamente la posibilidad de que ciudadanos que logren conjuntar un 2% del padrón en firmas, es decir, aproximadamente 1.625.000, más o menos, puedan pedir que se haga una consulta popular. El procedimiento muy rápido. La primera aduana es el INE, porque el Instituto Nacional Electoral tiene que determinar si existen el número de firmas o no. De acuerdo. Y por ejemplo, el pasado miércoles de esta semana, el PRD fue y entregó sus cajas con las firmas y demás. De inmediato fueron remitidas al Instituto Nacional Electoral para efectos de que el Instituto Federal Electoral determine 2 cosas, si las firmas son auténticas y si dan el 2% o no. Correcto. Si eso ocurre, irá a la presidencia de la mesa directiva con el reporte correspondiente y entonces, solo en ese supuesto, irá a la Corte, para que como segunda aduana, la Corte diga si el tema que se está planteando es un tema procedente o no. Porque la Constitución establece límites sobre el particular y porque además hay un asunto de interpretación en relación con si una consulta cuya respuesta implique una reforma constitucional es procedente o no. Y eso lo tiene que determinar la Corte. Eso lo tendremos que ver en los 3 casos, porque en los 3 casos es indispensable que se siga ese procedimiento. Así es. Bueno, y ese tema se va a juntar junto con las elecciones intermedias del año que entra, de lo cual, si te parece, hablamos en el segmento que sigue. Vamos a un corte muy breve, no se vaya. Seguimos platicando con Felipe Solís Acero. Hay no solo la consulta que mencionaba Pepe, de que puso el PRD en la mesa sobre la consulta ciudadana en materia de reforma energética. Tenemos 2 consultas adicionales, una puesta por el PAN sobre los salarios mínimos y la opinión que quieren consultar de si están de acuerdo o no que se suba el salario mínimo, y después también otra anunciada por el PRI en relación con la reducción de 100
digamos, diputados plurinominales. Esto quiere decir que a la hora que vayamos a votar el año que entra, si es que la Suprema Corte da el aval y la constitucionalidad sobre estos temas, también los ciudadanos tendremos, digamos, 3 boletas diferentes. ¿Cómo se va a operar esto y cómo lo maneja, digamos, la secretaria? A ver, la Corte tiene que determinar si la materia de la consulta, el salario mínimo, la recomposición del Congreso o la reforma energética, sí o no, se queda o no se queda, en términos de cómo lo plantea el PRD, promotor de la misma, es procedente o no. Porque lo dije hace un rato, lo vuelvo a repetir, es indispensable que la Corte determine si una consulta que necesariamente en su consecuencia implicará una reforma a la Constitución, puede ser materia de una consulta popular o no. Porque esa parte requiere de una interpretación, no quedó claro en el texto constitucional y legal. La Corte tendrá que resolverlo. Felipe, la del PRD y la del PRI implican reforma. Usted va a decir que no, entonces la Corte. No lo sé. Eso los señores ministros tendrán que determinarlo. Porque en esos 2 casos efectivamente implicaría reforma constitucional. La Corte tendrá que definirlo y tendrá que hacerlo en un plazo que además es muy breve, tiene 45 días para pronunciarse a partir del momento en que lo reciba. Segundo, si la Corte dice que sí se puede hacer la consulta popular sobre esos temas, entonces el INE organiza la elección y el primer domingo de junio, el día de la elección del año entrante, efectivamente, vamos a llegar y vamos a encontrar las boletas por los candidatos a diputados o el candidato a diputado de nuestro distrito que queramos, en el caso del DF, además por los candidatos a la Asamblea y demás, delegados, y además las boletas de la consulta popular, por sí o no a las 3 preguntas que se formulen, una por cada consulta. ¿Qué efectos van a tener? ¿Será vinculatorio el resultado de la consulta? Si en la elección participa por lo menos el 40% del total de los electores inscritos en el padrón electoral federal. Esa es la lógica de operación. Pero lo primero es esperar a que el INE diga si hay el número de firmas correspondientes, que será en las próximas semanas, y después que la Corte determine si lo que se pretende consultar puede ser materia de una consulta, sí o no. Y hay que decir, Verónica, subsecretario, que casi siempre en las elecciones intermedias vota menos gente que en la elección presidencial. Hay una tradición, efectivamente, lo apunta muy bien Gustavo, que bueno que lo recuerda, efectivamente suele haber una disminución de participación. No, y ahí además va a venir la siguiente tema de debate, que no está resuelto en la legislación, sobre qué significa que sea vinculante para los poderes legislativo federal y ejecutivo federal, que es como está escrito en la Constitución, ¿no? Los expertos ya han señalado que una consulta que implique una obligación al Congreso de la Unión no puede establecerse al Congreso la obligación de legislar en determinado sentido, pero es parte de la discusión. ¿No? Y menos a los congresos de los estados también, que en cuyo caso no están previstos también en la reforma, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante. Ese es tema de otro programa. Pero Pepe, por favor. Ya está por comenzar el año electoral. ¿Esto puede afectar el trabajo de gobierno? ¿Puede incidir, lastimar la relación con el Congreso, con los partidos políticos? Yo espero que no, Pepe. Por lo pronto dejo en la mesa el compromiso del gobierno en el sentido de que el gobierno va a seguir trabajando con la misma intensidad que lo ha hecho hasta ahora. Tenemos el enorme compromiso en las diferentes áreas del gobierno federal de las reformas en acción, como le ha llamado a esta etapa del gobierno de reciente inicio el presidente de la República. Es decir, ¿qué sigue? Operar las reformas. Y el gobierno no puede detener su marcha. Ya tenemos el paquete de reformas aprobado, ahora lo que sigue es concretarlas, es establecer todas las acciones que se tienen que hacer, comenzando por los nombramientos de las nuevas instancias que genera la reforma, las reformas estructurales. Hay solo en el Senado de la República para este periodo
alrededor de 130 nombramientos que se tienen que procesar con intervención del Senado, que van desde los magistrados de los tribunales electorales locales que pasan por ahí, los integrantes de los nuevos órganos reguladores, 2 vacantes del Consejo de la Judicatura. Hay una agenda legislativa muy intensa que yo espero no sufra absolutamente ninguna dilación con motivo del proceso electoral. Yo creo que son 2 rutas diferentes, son 2 caminos distintos, paralelos ciertamente, que se tocan, sí, claro, porque los actores son los mismos, pero yo creo que a todos nos tiene que quedar claro que la arena de la competencia electoral está de un lado y el trabajo legislativo y el del gobierno está del otro, aunque vayan paralelos. Complicado, ¿no? Mantener esas dos pistas complicado, separadas. Pero se puede, sí se puede, con disposición se puede. Ha habido ahí cierta complicación en el pasado, sobre todo si tomamos en cuenta que tenemos 17 elecciones locales también, ¿no? Vamos a renovar la integridad de la Cámara de Diputados, 9 gubernaturas, es decir, es una carga electoral muy pesada, ¿no? Muy importante, efectivamente, pero insisto, sí se puede separar las funciones. Sí se puede dejar de lado lo que es electoral y que juegue en el terreno electoral, para lo cual hay autoridades electorales específicas que tienen su propia competencia, que no le corresponde al gobierno. ¿No? El gobierno no es autoridad para efectos de los procesos electorales. Los partidos lo saben perfectamente bien, pero el gobierno sí es autoridad para los otros temas y tiene que hacer su parte, y de nuestra parte, de nuestro terreno, estamos absolutamente decididos a que así sea. Señor subsecretario, vienen las elecciones, ya lo decía muy bien Verónica, se renueva el Congreso, la totalidad de la Cámara de los Diputados, 9 gubernaturas, pero ustedes, los que gobiernan, tienen que garantizar paz, seguridad, tranquilidad, buen ánimo democrático, transparencia, equidad. Pero atención, inauguramos INE, el ex IFE. E inauguramos nuevas leyes electorales, hablo en plural, porque cambió en toda la República Mexicana. Y no únicamente los cuentavotos, es decir, los comisionados o los funcionarios de casillas, sino estoy hablando de los nuevos consejeros electorales en los estados que ni siquiera estamos... hoy domingo, en la primera semana de septiembre, ni siquiera saben quiénes van a ser los cuentavotos en los estados. ¿Estamos listos para una elección de este tamaño, señor subsecretario? Sin la menor duda, sí. Efectivamente, ese es el procedimiento, pero en septiembre quedarán constituidos los órganos electorales de las entidades federativas con proceso electoral el año entrante, las 18. Sin ningún problema, el Senado de la República hará la designación de los magistrados electorales, alrededor de 72, 73, que tiene que designar. Y el INE hará la designación de los consejeros correspondientes. El miércoles de esta semana, el INE dio a conocer ya la lista final de aquellos que resultaron aptos después de haber ido a un examen de conocimientos y de haber ido a la presentación de un ensayo presencial. Regulados uno por el Ceneval y el otro por jurídicas de la UNAM, es decir, casas de ameritado prestigio, que nadie tendría sospecha ni duda alguna en el procedimiento. Lo que sigue ahora es que agoten un procedimiento de entrevistas, de reuniones de trabajo con los consejeros, y estos tomen la determinación de quiénes integrarán los órganos electorales. Va a haber órganos electorales en tiempo y forma antes de la primera semana de octubre, y por lo tanto estamos listos para la elección. Para el inicio del proceso. Pepe, rápidamente para concluir. Rápidamente. Oiga, en la parte de la politización, los programas sociales. En el pasado ha habido mucha polémica, inclusive se han suspendido los programas sociales. No hablo de la promoción, la publicidad es una cosa, hay leyes para ello. No, hablo de la instrumentación. ¿Se suspenderán programas sociales en víspera de elecciones en aras de evitar críticas de la oposición? Es un asunto que hay que valorar, hay que analizar. Ustedes saben que ese tipo de cuestiones se procesan mediante acuerdos de la autoridad electoral. En el Gobierno de la República tenemos absoluta disposición, está de más decirlo, pero lo dejo señalado en la mesa, absoluta disposición para atender los requerimientos de la autoridad electoral. El gobierno tiene perfectamente claro que ellos son los que determinan los qués y los cómo de la elección.
y que en eso el gobierno tiene que hacer su parte. Nosotros estaremos atentos a lo que la autoridad electoral defina sobre el particular con total disposición. Así es. En todo caso estarán a prueba nuevo INE, nuevas reglas, nuevos partidos. O sea, es una elección que también será de suyo muy interesante e inédita. Y espero que también pues nueva sociedad votante. Por supuesto. Porque claro que sí. cada 3 años se incorporan millones de nuevos votantes. Así es. Bienvenidos a las Decisiones por México. Subsecretario Felipe, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Vero, gracias Pepe, gracias Gustavo. Gracias por invitarme, Vero. Y los invitamos el próximo domingo a una emisión más de Mesa Cuadrada. Hasta entonces.